Hola amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver lo que son los números reales. Los números reales sí comprenden de familias para que tú te puedas ya identificar cómo son estos números reales. Tenemos familias como los números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales. En los textos de matemáticas, siempre los números naturales tenemos notaciones, es decir, letras para poder identificar y no poner todas estas letras que tenemos aquí. Entonces, como primer punto vamos nosotros a ver cuáles son esos números naturales. La notación, ¿sí?, siempre va a tener una letra mayúscula que va a ser la N. ¿Sí? Hasta ahí súper fácil, súper sencillo. Y vamos a saber ¿cuáles son esos números naturales? Son aquellos números que nosotros aprendimos por primera vez en nuestra escuela. Y esos son el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y así sucesivamente hacia el infinito. Sí, ustedes mismos saben que los números no tienen un fin. Hasta ahí súper sencillo, súper fácil. Los números enteros, ¿con qué letrita nos vamos a identificar? Vamos a encontrar en los textos, ¿sí? Va a ser la letrita Z, Z mayúscula. ¿Y cuáles son estos números enteros? Los números Z. Estos números Z son los números que nosotros ponemos en el plano cartesiano, en la recta numérica, donde el 0 siempre va a ser neutro. ¿Sí? 0 siempre neutro. No es ni positivo ni negativo, neutro. Pero del 0 para la derecha siempre va a existir números positivos. Y así sucesivamente hasta el infinito, ¿sí? Y del 0 para la izquierda, números negativos, como nosotros observamos. Y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Sí? Hasta ahí, súper claro. Vamos a ver ahora cuáles son esos números racionales, con qué letrita yo puedo identificar en los textos. Los números racionales vienen con la letrita Q. ¿Sí? Esa letrita Q. ¿Y cuáles van a ser esos numeritos? ¿Sí? Vienen de la forma A sobre B. ¿Sí? A sobre B, el cual B nunca puede ser igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser igual a 0? Porque si nosotros dividimos un número para 0, este resultado no está definido. Si ustedes hacen en la calculadora, les va a salir error. Entonces, todo número que usted divida para 0, ese valor no existe. ¿Ya? ¿Y cómo viene en forma de fracción? Siempre sabemos que una fracción tiene un numerador y un denominador. Por ejemplo, vamos a ver con 5 cuartos. ¿Sí? Es un número racional. Otro, menos 7 medios. Otra, nosotros podríamos poner 8 cuartos. ¿Sí? Pero a veces nosotros tenemos números también decimales, que en este caso nosotros mediante una conversión de un número decimal podemos transformar a una fracción. Entonces también podría ser número racional, pero hay que tomar muy en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplecito que va a ser el 0,333 y sucesivamente. Nosotros con una conversión, nosotros transformamos en una fracción y este es igual a un tercio. Entonces cumple, ¿sí? Cumple lo que sería un número racional, un numerador y un denominador. Pero aquí les voy a dar un pequeño truco, un pequeño técnica, cómo identificar
si tenemos nosotros números racionales o lo que vamos luego a ver, números irracionales. En este caso sí, vamos a dejar pendiente esta partecita de la coma hacia la derecha. ¿Cómo vamos nosotros a diferenciar si es un número racional y con el que vamos a ver el irracional? ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes pueden observar aquí, siempre tiene una secuencia. Se repite 3, 3, 3. Entonces, su parte periódica se repite. Pero también puede ser, podemos toparnos con un ejercicio, por ejemplo, 1,12, 12. Entonces, miren, ¿qué se está repitiendo? El 12, ¿no es cierto? Este 12 está repitiéndose, entonces su parte periódica sí se puede transformar, ¿sí?, a una conversión en forma decimal, cosa contraria que vamos a ver en los irracionales. Los irracionales, ¿sí?, vamos a observar, vamos a ver quiénes son estos. La letrita primero vamos a decir que va a ser la letra I. Con esa letrita nosotros vamos a identificar que son los números irracionales. Pero ¿cuáles son estos números irracionales? Esta partecita, nosotros les voy a dar unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, la raíz de 2, ¿sí? Esta raíz de 2 tiene un valor de 1,4142, ¿sí? Posiblemente pueden decir ustedes, no, esta es un número decimal, se puede hacer una conversión a racional, pero no, mucho en cuenta que les estaba manifestando que tiene que tener en su parte periódica una secuencia: 3, 3, 3, 2, 2, 2, 12, 12, 12, 42, 42, 42, así. Pero si nosotros observamos aquí, ¿sí?, la parte periódica no tiene una secuencia, es decir, así hagamos una conversión, no vamos a tener casi un valor exacto, ¿sí? Otro ejemplo que vamos a poner nosotros, el valor de pi, ¿sí? El valor de pi, su valor siempre va a ser de 3.14, 15, 9 y así sucesivamente. Entonces, mire, observemos que en su parte periódica no tiene una secuencia, ¿sí? No hay una secuencia, entonces es un número irracional. Otro que se me ocurre puede ser una raíz de 14, que su valor puede ser de 3. O 3,7416 y así sucesivamente. Y observemos su parte periódica. No tiene una secuencia. Entonces, al momento de no tener una secuencia, no puede ser un número racional, sino es un número irracional, ¿sí? Entonces, así nosotros podemos identificar la familia de los números reales, ¿sí? En lo cual nosotros vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Por ejemplo, los irracionales siempre a veces se apartan de los conjuntos, de los números naturales, enteros y racionales. ¿Por qué? Porque no se contienen a sí mismos, pero pertenecen a los números reales. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos entre los números racionales el 5, el 4 positivo, el 7 negativo, contienen números enteros, ¿sí? Entonces se contienen estos dos conjuntos. Y también si nosotros vamos a observar los enteros, ¿sí?, también contienen números naturales positivos. Entonces se contienen tanto los racionales, los enteros y los naturales, se contienen en un mismo conjunto, ¿sí? Entonces, pero los irracionales se quedan aparte, pero pertenecen a la familia de los números reales. Eso nomás, mis queridos muchachos. Tú que estás detrás de esta pantalla, ahora sí puedes ejercitar de qué manera van conformados estos números. No hay más que decir. En los próximos videos veremos ejercicios y nada más. Muchas gracias.